días, señor presidente. Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues para empezar, acerca de hacer la vida pública mucho más pública, esto obviamente le da mucha transparencia a la Cuarta Transformación y ayuda precisamente a otros gobiernos, seguramente, para que tomen sus medidas precautorias. En el caso de Iberdrola, estaba por cerrarse un contrato para poder adquirir una empresa norteamericana ya en Nuevo México, pero las autoridades encargadas de verificar esas transacciones tomaron en cuenta pues todos los problemas que ha tenido Iberdrola, checaron los contratos, se dieron cuenta que eran leoninos también para esa empresa y tomaron la experiencia de México. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta situación? Bueno, yo pienso que se deben de revisar los contratos o acudir a denuncias judiciales. El periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencia. Ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario es un agente responsable. Incluso hay empresarios de toda la vida. Sus padres fueron empresarios, sus abuelos fueron empresarios. Hay una ética empresarial de por medio. Lo que sucedió en el periodo neoliberal es que surgieron supuestos empresarios, más bien traficantes de influencia. Yo les comentaba de un caso de cuando Salinas decide entregar los bancos a sus allegados y le entrega un banco a alguien que no había sido banquero, nunca. Y la expresión de esta persona fue: y yo que soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. Pues estos traficantes de influencia, con la complicidad de los gobernantes, hicieron su agosto, se dedicaron a robarle al pueblo, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Antes hasta nos hacían creer de que el ratero era el que se robaba una gallina, un pavo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, la bicicleta, el que se robaba una bolsa en el mercado. Eso eran los rateros. Y los grandes ladrones corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. Al contrario, hasta se les decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Todo esto se veía normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante el periodo neoliberal? Saquear, robar. ¿Qué no es corrupción el que una empresa, un banco, no pague impuestos?
¿Qué no le está robando al pueblo? Imagínense si a una empresa le condonan 20,000 millones de pesos, pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo, para combatir la pobreza. Ese es un robo vil. Entonces, lo de Odebrecht era eso: llegaban, sobornaban a los funcionarios, los convertían hasta en sus empleados y obtenían contratos jugosísimos, pero no solo contratos. En el caso de Odebrecht, cuando se hace esa planta de etileno, les empiezan a devolver el IVA cuando empiezan a construirla, de modo que con la devolución del IVA construyen la planta. Con eso y con créditos de Nacional Financiera, de la Banca de Desarrollo. Puro influyentismo. Y todavía obligan a Pemex a que les venda gas subsidiado, y si no le entrega el gas, que Pemex dejó de abastecer de gas a sus plantas para entregarle gas a Odebrecht, y si no le entregaba el gas a Odebrecht, en el contrato tenía que pagar Pemex una multa. Pues ¿cuándo se firmó esto? Con el gobierno de Felipe Calderón, y luego continuó con el gobierno de Peña Nieto. Lo de los gasoductos, imagínense cómo tramaron este atraco. Inventan de que hace falta construir 12 termoeléctricas. Y para abastecer de gas esas termoeléctricas hay que construir gasoductos, traer el gas de Estados Unidos, comprar el gas de Estados Unidos. Entonces, no hacen las termoeléctricas porque ese no era el propósito, eso fue la pantalla, y contratan los gasoductos con precios, cuotas elevadísimas, 3, 4 veces más del costo del mercado, con cargo a la Comisión Federal de Electricidad, y a los 20 años los gasoductos no pasan a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino siguen siendo de las empresas. Entonces, ¿cómo autorizan eso? No hay acuerdo del Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Totalmente irregular. Eran atracos. Lo mismo en el caso de los reclusorios. Privatizar los reclusorios
dar esos contratos. Lo mismo en el caso del petróleo. ¿No se acuerdan de que entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo con la llamada reforma energética, con el compromiso de que iba a llegar inversión extranjera y que además iba a aumentar la producción? Llevamos 6 años, 5 o 6 años de aprobación de esa reforma. No han invertido nada. ¿Saben qué hicieron? Que recibieron, también por influyentismo, los bloques en tierra, en aguas someras, fundamentalmente, recibieron las concesiones y ya las vendieron y no han perforado un pozo. Hablaban de que íbamos a estar a estas alturas extrayendo 3 millones de barriles diarios. No han extraído ni 20,000 barriles diarios. 1 o 2 empresas de los 110 contratos. Todo lo demás fue especulación financiera. Porque recibieron los contratos, vendieron, hicieron grandes negocios, todo esto al amparo del poder público. Es lo de la industria eléctrica. ¿No quieren dejar de robar? ¿Qué es lo que hizo Iberdrola y Claudio X González y el señor Fernández de los Oxxos y los de Bimbo? ¿Qué? ¿Ese negocio legal o fue tráfico de influencia? Claro que fue tráfico de influencia y les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante a la industria eléctrica nacional, porque con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, solo con el afán del lucro, estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz para la gente, lo que está pasando en España, lo que está pasando en otros países. Y todavía quieren mantener el caos, el desorden, que ellos por la ambición al dinero provocaron. Claro, con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas. Entonces, lo de Odebrecht, regresando, pues tienen que entender que son otros tiempos. Hay 2 posibilidades. Una, un juicio en contra de las empresas, y es demostrable de que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y que ni siquiera son contratos legales. Pero eso implica, porque también
no es nada más México, es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, implica ir a tribunales internacionales que están totalmente controlados por despachos de abogados famosos que están al servicio de transnacionales. Es como un gobierno mundial. Entonces, ese es un camino, irse a los tribunales internacionales a sabiendas de que no se va a ganar. Desgraciadamente, se favorece el interés privado y no el interés público. Y el otro camino es, a ver, vamos a revisar los contratos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el caso de los gasoductos? No es solución de fondo, pero es enderezar entuertos. Lo de los contratos de Odebrecht, pues ya se arregló de que no se le tenga que vender gas de Pemex subsidiado, que ellos consigan el gas para su planta a precio de mercado, que no haya subsidio. Ya se arregló de que no haya multas. Esa es la otra opción, como en el caso de los reclusorios, pues un descuento del 15%, que nos va a significar ahorrarnos en 4 años 10,000 millones de pesos, 2,000 millones por año. Eso fue lo que se logró en la negociación con los empresarios de los reclusorios. Lo mismo vamos a hacer con las empresas que tienen el mantenimiento de las carreteras, que también se sirvieron con la cuchara grande. Tenemos que pagar como 10, 12,000 millones de pesos por el mantenimiento de 10 carreteras, como 1,000 millones de mantenimiento de la carretera de Campeche a Mérida, 1,000 millones. Entonces vamos a revisar eso, porque hacen falta los caminos de la montaña de Guerrero. De ahí va a salir, porque van a tener que reducir esos cobros excesivos. Pero todo esto se daba porque el gobierno estaba al servicio de grupos de minorías. Y que conste, no estamos en contra de los empresarios, porque lo que sucedió con el neoliberalismo es que de repente aparecieron banqueros, les entregaron los bancos a quienes no tenían ninguna experiencia en el manejo de bancos, nada más que tenían agarraderas, si acaso habían trabajado en casas de bolsa, pero no eran banqueros. Eso sí, muy cercanos al régimen, en aquel entonces muy cercanos a Salinas. Entonces lo de Odebrecht, pues es eso, ojalá y
se termine por completo la corrupción. Yo estoy convencido de que eso es lo que nos va a llevar al renacimiento del país. Ya estamos viendo los resultados. Ayer dieron a conocer datos. México sigue siendo el principal socio económico, comercial de Estados Unidos. Nos estamos recuperando y le da confianza al inversionista el que no haya corrupción, el que haya un auténtico Estado de Derecho, como era antes. Iban a licitar una autopista, ya se sabía de antemano quién iba a ganar, ya sabían cómo se llamaba la empresa esta, OHL, esa ganaba a todos, le ganaba hasta Slim. Ya una vez comenté aquí que se pillaron a Slim en una licitación, participó OHL, creo que fue en el segundo piso, no, en una autopista de Atlacomulco. No, la autopista esa de Atlacomulco, hacia la Ciudad de México, y quedaron las dos empresas, OHL y la de Slim, creo que es Ideal, se llama la empresa, y la descalificaron a la de Slim, aún cuando presentó mejores precios, cobraba menos, y en el dictamen se estableció, a ver si un día conseguimos ese dictamen, por ahí lo debo de tener, porque es histórico. La descalificaron la empresa Slim por falta de solvencia económica. Y por eso le dieron a OHL. Pero así, en el sexenio de Calderón, Repsol, y todas españolas, yo no sé por qué, tanta complacencia con los españoles, me refiero con los de arriba de España, con el poder, porque el pueblo español siempre va a tener todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Es un pueblo trabajador, es un pueblo bueno, pero los de arriba son como cuando vino Cortés o nos invadieron. Desde que llegaron se quedaron con el tesoro de Moctezuma, y el mismo Bernal Díaz del Castillo, que escribe la historia verdadera de la Nueva España, señala que pasaba el tiempo y se iba reduciendo el tesoro, o sea, se lo iban robando entre ellos mismos, y ya cuando lo reparten, dice Bernal, ya nos toca muy poquito, pero esa mentalidad es la de todavía algunos de los
de arriba, de los potentados, no del pueblo español, que es un pueblo trabajador, progresista, que merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Que de hecho Iberdrola allá en España tiene, aparte de las tarifas tan altas, que es lo que todos sabemos, lo que no se comenta es que tienen tarifas diferenciadas, es decir, en la mañana cuesta ciertos euros el voltaje, después en la tarde otra tarifa, en la madrugada, o sea que la mayoría de los españoles tratan de hacer sus actividades en la madrugada para aprovechar las tarifas más bajas. Y pues Felipe Calderón, integrante de Avangrid, era parte de las negociaciones para esta empresa allá en Nuevo México por parte de Iberdrola, entonces pues sí, tienen puro tráfico. Los Iberdrola, porque no solo contratan a políticos de derecha, los Iberdrola contratan a supuestos dirigentes de izquierda, tienen empleados del Partido Socialista, es el colmo, porque eso se puso de moda. De allá vino también eso, de que terminaban en el Partido Popular o en el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE, y pasaban a las empresas, expresidentes. Por eso aquí empezó a verse normal de que Calderón termina y se va a trabajar a Iberdrola. Zedillo termina y se va a trabajar a la empresa a la que se le entregaron los ferrocarriles nacionales. Aparte de corrupción, es completamente inmoral. Y secretarios, todos los que estuvieron en Pemex, terminaban trabajando en empresas particulares vinculadas al petróleo. Y todavía defienden el punto. Hace como 3 días dijo el expresidente Fox que lo mejor era privatizar. Sí. ¿Qué es privatizar? Hay que verlo en el diccionario. ¿No tienes el diccionario? ¿Cómo le llamaban al diccionario antes? Tumbaburros. ¿Eh? Tumbaburros. No, le decían de otra manera. Por cierto, presidente, si se recuerda, cuando nos dio la explicación la Secretaría de Energía sobre lo que es la propuesta que usted envió al Congreso, iba a haber un informe para ver si realmente había sido viable durante todos estos años el horario de verano. De verano, sí. Sí. La gente está inconforme todavía con eso, pero al parecer sí ayuda. Debe de afectar, desde luego, o sea, hasta en las familias de uno, ¿no? Nos reprochan
a mí me hacen motines emocionales. Por eso y por otras cosas. Pero le vamos a pedir a Rocío que explique en qué se beneficia el país, que tengamos una buena información sobre eso. ¿Sí está? Aquí está. Esto es privatizar. Transferir, como sinónimo, trasladar. Entregar una empresa o actividad pública al sector privado, volverlo público privado. Muy bien, presidente, muchas Y gracias. ya les dejo de tarea que no, mejor no. Yo voy a hablar de Saramago, pero no. Ya De nada lo más. que decía Saramago sobre las privatizaciones, ese gran escritor, Premio Nobel de Literatura. Nada más para terminar, tuvo una reunión usted con el presidente del partido Morena. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué opinión tiene acerca de la postura de Morena sobre la revocación de mandato? Si es posible que pueda hablar de ello, ya ve que el tribunal pues ya empezó también a ponerse de pestañas. Ya revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato, nada más sin pedir que voten por mí. Eso sí estaría mal. Y no es esa mi intención. Yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación del mandato. Y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros, a que voten en contra, porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho y lo estamos ejerciendo de manera pacífica. No hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático. Está probado que es lo mejor para enfrentar controversias, para decidir sobre conflictos. Lo mejor es acudir al pueblo, que es el soberano, es el que manda. Entonces, si no se está de acuerdo, pues hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad. El pueblo pone, el pueblo quita. Es totalmente antidemocrático
decir no voy a participar. A nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo. Los que se sentían radicales llamaban a no votar, y con esto le hicieron siempre el juego a la derecha. Habían lugares en Chiapas en donde tenía influencias el zapatismo, llamaban a no votar y arrasaba el PRI. Arrasaban. Claro, todo esto acompañado de un discurso de que todos éramos iguales, que era lo mismo. Esto lo hacían organizaciones sociales, pero también organizaciones de la llamada sociedad civil. Cuando veían de que teníamos posibilidades nosotros, llamaban a no votar. Hasta en la última elección del 18, no votaban. Y supuestamente eran posturas muy radicales, muy revolucionarias, cuando lo que se estaba haciendo era mantener el régimen de corrupción. Entonces, ahora el bloque conservador, en vez de llamar a votar, que participe la gente, están a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda y van a salir a decir de que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la Constitución. Y además tiene que ver con la democracia. Son demócratas cuando les conviene. Cuando gana un movimiento contrario a su pensamiento conservador, no, pues no hay democracia, no existe la democracia. Ojalá y todos participemos, porque para que sea vinculante tiene que votar el 40% de los ciudadanos empadronados, el 40%. Esto es, tienen que participar alrededor de 38 millones de ciudadanos. Si todos cumplimos
con nuestra responsabilidad y estamos a favor de la democracia, si somos sinceramente demócratas, pues claro que se puede superar ese porcentaje de 40%. Y también decirles a los adversarios, a los conservadores, que si no se llega al 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, me voy, aún no cumpliendo el 40%, porque ¿cómo voy a gobernar sin el apoyo de la gente? ¿Qué hago sin el apoyo del pueblo? ¿Cómo enfrento a la mafia del poder sin el pueblo? Tengo muy clara la enseñanza en la historia de lo que fue la canallada que le hicieron al presidente Madero, que se quedó solo, no logró un acuerdo con los campesinos porque no entendió, a pesar de ser un hombre bueno, justo, no entendió la importancia que tiene la tierra para los campesinos y se esmeraron los adversarios en separarlo de Zapata y de otros dirigentes y se quedó con muy buenas intenciones porque realmente era un demócrata. No ha habido un presidente como él, con tanta vocación democrática, con tanta devoción por la libertad, pero no tenía base social, no estableció un acuerdo con el pueblo raso. Y por eso fue víctima de una campaña tremenda de desprestigio en la prensa porfirista, que en el periodo de la dictadura se dedicó a callar y aplaudir, y de repente se vuelve opositora. Por eso nunca le perdonaron a Gustavo Madero, que lo asesinaron de manera cruel, cuando les dijo: le muerden la mano a quien les quitó el bozal, porque fue una campaña de prensa en contra del presidente Madero, vil, más los militares porfiristas. Huerta venía de reprimir indígenas en la zona maya, en Guerrero. Todos ellos se habían entrenado reprimiendo a comunidades indígenas para quitarles las tierras, las aguas durante el porfiriato. Y termina el presidente Madero rodeado de ellos. Pues ¿qué pasó? Lo traicionaron
porque no contaba con el respaldo del pueblo. Entonces, nosotros sabemos eso. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Para qué voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo? Solo de florero, solo de adorno, solo para que me digan presidente. Señor presidente, ¿cómo está? ¿Qué horas son, señor presidente? O que yo diga qué horas son y que me digan las que usted quiera que sean, señor. ¿Solo por eso? No. Aquí estamos para transformar, para llevar a cabo un cambio verdadero. Para eso estamos. Y si no es con el pueblo, no se puede. ¿Ustedes creen que se puede llevar a cabo un cambio, una transformación con la prensa? ¿Con los empresarios? ¿Con los políticos corruptos? No. El cambio se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo, la transformación con el pueblo. Ellos son los mexicanos, millones de mexicanos, los que están impulsando la transformación del país. Si no, ya el Reforma y el Universal y las televisoras y las estaciones de radio, los columnistas, los intelectuales orgánicos, ya nos hubiesen sometido, nos tendrían bocabajeados, pero no, es la gente. Por eso, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde y por el bien de todos, primero los pobres. Que además hay algo adicional. La gente humilde es muy agradecida, es muy buena, no se siente sabionda, actúa con humildad. Al otro día decía yo de que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación, molesta, ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señor, en poco tiempo. ¿Qué vacuna es? No quiero donde me vayan a meter ese chip comunista, No, señora, es Pfizer. Pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Y ahí van y ya la vacunan. Ni siquiera da las gracias. Una gente humilde, aún sabiendo de que es dinero del presupuesto y que es una responsabilidad del gobierno o de los servidores públicos vacunarlo, va en silencio,
con humildad, lo vacunan. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y gracias, y gracias, y gracias, y bendiciones. Ojalá, ¿sí? Y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidemos la humildad. Es más, pensar que el poder es humildad. Entonces, ya me tengo que ir. Ya, quedan pendientes las otras dos. Fin de semana vamos a hacer reuniones de evaluación en refinerías. Vamos a las refinerías. Vamos a las refinerías, vamos a Tula, vamos a Salamanca y vamos a Madero. Pero son reuniones de trabajo. ¿Dónde se va a quedar? ¿En alguna instalación oficial del No, en un hotel, sí. Y salimos el lunes al mediodía y regresamos el martes. Solo no vamos a tener conferencia el martes aquí, pero invito a la gente a que esté pendiente porque vamos a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU el martes y se va a procurar que se transmita lo que va a suceder en esa reunión. Va a ser a las 10 de la mañana de Nueva York. No sé cómo está el horario. También va a ser grabado, porque sí, va a ser desde la ONU. Voy a grabarles ahí y se va a transmitir en vivo el mensaje. No, me van a grabar y se va a estar pasando. En un enlace en vivo. Una pregunta. 2 horas de diferencia aquí. Que, Creo que hay un cambio de horario. o sea, aquí va a ser a las 10. O sea, va a ser a las 12 de aquí. A las 8. A las 8. Y va a ser a las 10 de Nueva York. Bueno, nos vemos entonces. ¿Cómo? Vengo de Oaxaca, ¿puedo estar nuevamente el lunes con ustedes? Sí, ¿cómo no? ¿Me pueden apuntar? Sí, nos queda pendientes Beatriz y Ramsés, y quedas pendiente tú.